Omar Toscano, tal como lo habíamos anunciado, un trabajador de la memoria, si se permite la licencia para esto. Elvio, antes que nada agradecerte el tiempo y la visita. No, al contrario, para mí es un placer, es un compromiso y un agradecimiento muy especial a ustedes que nos permiten estar cerca de la gente, porque de otra manera es complicado, difícil. ¿En qué momento o cómo te surge a vos, volviendo hacia atrás en la historia, el deseo de involucrarte a esta lucha que es prácticamente paralela a los momentos en los que se vivían situaciones donde se vulneraban derechos? Te comento, hay que ubicarse 48 años atrás. El 24 de marzo del 76, a nosotros nos empezaron a golpear la puerta de donde yo vivía, casi voltean la puerta, y me encuentro con policía, gendarmería y el ejército, y bueno, nos quedamos asombrados en mi casa, asustados también, porque no sabía qué pasaba. Para mí la noche, el día anterior había sido un día normal, no esperamos el golpe, más allá de las situaciones que se venían dando, porque el año 75 fue un año problemático, con la muerte de Perón, la presencia de López Rega, fueron tiempos difíciles. Y bueno, y a partir de ese momento tuve que pasar un año en la cárcel, y cuando volví, bueno, fue una situación muy especial, muy particular. Me habían dejado cesante en una compañía contable que trabajaba y en la docencia inhabilitado por 7 años. O sea que recién pude volver en 83, 84 a mi tarea específica. Y en ese periodo, yo digo, de las cenizas que dejó la dictadura, un grupo de personas en las que destaco a don Gregorio Felipe, el escribano Mercado, a Roberto Bataglia, mucha gente que nos empezamos a juntar, y tal vez fue una de las primeras instituciones en conformar un grupo para trabajar y recuperar. En aquel entonces a lo mejor no se hablaba de memoria, era recuperar la institucionalidad que se había perdido durante la época de la dictadura. ¿Y había una razón del por qué un día sonó la puerta de tu casa? Yo siempre había militado, la militancia que hago ahora. Es decir, que militar en el gremio. Yo en el año 74, cuando se crea CETERA, ahí está Eduardo Requena, un gran compañero que después secuestrado y asesinado. Empezamos a hacer visitas a las escuelas privadas, porque era el CEPAC, Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba, que era para aglutinar a los docentes de escuelas privadas. A hablar en aquel entonces de asociar a los docentes privados era como, qué sé yo, decir, en Villa María estamos haciendo un satélite para ir, qué sé yo, a la luna. Nos echaban de los colegios. A mí la hermana Moscoso me echó varias veces de la escuela rosarina, como si fuera un delincuente. Y no era un delincuente, iba a afiliar a la gente para que intentara recuperar sus derechos como trabajador, en este caso como trabajador docente. Para nosotros el docente es un trabajador docente. Y hoy, cuando se habla de todo esto, vos desde APDH, toda la comisión que está ahí trabajando con vos, ha venido con los años fortaleciendo este ejercicio de la memoria y en tu labor de docente dialogás con jóvenes, pero hoy tenemos jóvenes que han nacido en democracia y que viven en democracia, que por ahí no tienen ni idea de cómo fueron aquellos momentos. ¿Pensás que ese tal vez sea un riesgo que lleva a no valorar la importancia de ir a las urnas cada 2 años, cada 4 años? Yo creo que hay varios componentes, no un solo componente, ¿no? Tal vez no se ha trabajado, no solo el trabajo de APDH, porque es un trabajo de la familia, es un trabajo de la sociedad y es un trabajo fundamental en las escuelas. Es decir,
transversalmente, no solo el que da historia, sino transversalmente hablar con los chicos qué pasó hace 48 años atrás. Es decir, qué fue la dictadura. Porque en realidad la dictadura dejó, yo digo, tierra diezmada, que en 41 años de democracia no lo recuperamos. Es decir, a mí me avergüenza hoy tener que hablar, y lo digo con propiedad y sin ningún riesgo, que estamos viviendo un Estado genocida. Porque el Estado genocida no es aquel que únicamente utiliza las armas, sino aquel que tenemos el 60% de gente que pasa hambre, 1 millón de personas, lo he hecho la UNICEF ahora, de chicos que se van a la cama sin nada de comida en el estómago. El tema de la educación, el desfinanciamiento de las universidades, totalmente, el avasallamiento de la escuela pública, es decir, se están perdiendo los derechos básicos consagrados hace 70 y pico de años, 75 años creo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A eso yo le llamo un Estado genocida, porque está aboliendo los derechos humanos de la gente, y en este caso concreto de la Argentina. Ahora, ¿por qué la gente los respeto como un Estado democrático? Lo apoyó la gente, eso es indiscutible. Lo discutible es lo que están haciendo, ¿no? ¿Y por qué pensás que estos líderes que tienen una impronta autoritaria terminan recolectando votos? Más allá del de hoy, sabemos que Biondini se postula hace años y alguien lo vota a Biondini también, ¿no? Y hay jóvenes que dicen, yo mientras la economía ande bien, no me importa si tengo un dictador manejando el país. ¿Por qué pensás que se dan esas cuestiones? Yo creo que es una cuestión de formación, fundamentalmente una cuestión de formación. Y no digo únicamente la escuela, la familia. Y fundamentalmente la experiencia que ha vivido la familia, porque uno se tendría que preguntar, del 83 hasta ahora, ¿mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de la gente? Cada uno se lo tiene que preguntar. Yo no le puedo decir que sí o que no. Yo me lo pregunto y yo digo que no, porque yo soy uno que sostiene que los instrumentos de la democracia han perimido. Es decir, esos instrumentos se volvieron viejos. Es decir, hay que darle una posibilidad de que el pueblo ejerza el poder. No únicamente el voto. Deposite el voto y después ustedes hagan lo que quieran. Entonces, hacen lo que quieren, pero no escuchan al pueblo porque no están los mecanismos de escuchar al pueblo. Fíjate vos, yo el año pasado, antes que se fuera Martín Gil, y lo he dicho muchas veces, le propuse una reforma de la Carta Orgánica. Ajá. Y le propuse, y me dice, ¿para qué? Y porque el Consejo Deliberante que tenemos nosotros representa para mí a los partidos políticos. Hagamos un Consejo Deliberante que represente al pueblo. ¿Cómo? A través de las instituciones, los centros vecinales, AERCA, el Parque Industrial, APDH, paralelo. Y con el mismo temario. Se discuten y se juntan, como si fuera un parlamento, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y nos juntamos y discutimos. ¿Se aprueba? Bien. ¿No se aprueba? Busquemos otra cosa. Es la posibilidad de pluralizar el poder. Mientras no logremos eso, y no solo acá, porque fíjate vos, la única Mineral de Córdoba hace lo que quiere. Recién este año, que no tienen mayoría absoluta, se le ha complicado la vida, pero antes hacían lo que querían. Pero esta cuestión de la crisis de representatividad es algo que durante el último tiempo se ha notado cada vez más, porque a veces, en vez de ver la política, la realidad como es, la ve como ellos quisieran que sea. Así es. Y se termina generando un gobierno que trabaja a espaldas de aquellos que dice defender. Así es. Parece ilógico, o sea, la lejanía que existe. Nosotros lo vemos en los medios de comunicación, poco interés que despiertan algunas personas, lo que dice o lo que se trata, o una audiencia pública en el Consejo Deliberante donde no va nadie. Exactamente. Y es porque no sienten pertenencia de esos estados democráticos. No solo no sienten pertenencia, sino que van
y, y es como que no los escuchan. Es decir, yo he ido a algunas, 4 o 5 personas. ¿Qué sentido tiene? Cuando vos tenés representatividad en las instituciones. Yo estoy en UPC, pues soy un trabajador docente, estoy afiliado de toda la vida. ¿Y por qué no pueden estar la CGT o las organizaciones obreras en un lugar en donde va a defender no solo sus derechos, sino los derechos del pueblo? A eso me refiero. O sea, hay que buscar representatividad genuina, muy genuina. Claro, porque esos estamentos, si no de esta manera, se transforman en una escribanía más que otro punto. Y en un lugar sin representación, en un lugar vacío, en un lugar donde no están las voces de aquellos que vos pretendés representar. Porque yo no voy a hablar mal de un concejal o de otro, estoy hablando del sistema, ¿no? Del sistema. Algunos se molestan cuando uno expresa esto, pero bueno, en una democracia cada uno expresa lo que realmente considera que se tendría que hacer. Así como lo hacen ellos, y yo no estoy enojado, es decir, puedo sentarme con el intendente o con los concejales a discutir una problemática, pero no es porque esté enojado con ellos. Estoy preocupado, muy preocupado, por la política que se lleva adelante. Fíjate vos con lo que está pasando. Llevar la educación como un servicio, y nosotros la educación lo tenemos como un derecho, no un servicio. ¿Quién de Villa María, quién de político de Villa María, con todas las cosas que están ocurriendo a nivel nacional, alguna vez se ha expresado públicamente, ya sea en forma escrita o en forma oral? Ninguno, por lo menos yo no lo he leído. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De que no hay un empalme entre el pueblo y los políticos, no hay entre lo ejecutivo y el pueblo, no lo hay. Y es una gran falencia, y eso que de alguna manera demuestra las carencias de este sistema democrático que tenemos en el país, en Villa María. Con tu trabajo respecto a lo que es derechos humanos, imagino que si bien has tenido diálogo, también ha sido incómodo, o debe ser incómodo tenerte en la mesa de trabajo por el hecho de que vos apuntás cosas que se tienen que sostener, que son la dignidad de la persona. Exactamente. Es decir, la dignidad de la persona no es solamente cuando está privada de su libertad, sino también en un hospital, cuando tiene que tener la atención necesaria en las instituciones públicas. Sí. Entonces imagino que debe ser por lo menos una persona muy consultada, o una persona que todo el tiempo está remarcando estas cosas, porque si no sentís que pasan de largo. Y se pasan de largo. Yo no puedo decir, yo he ido a la asistencia pública, ¿no? Yo creo que es un lugar, hoy, en la crisis que hay, es elemental la asistencia pública para atender el tema de salud. Antes vos podías ir con APRO o hacerte atender en la asistencia pública. Ahora ya no lo podés hacer. Y con APRO yo iba, con APRO decía, mira, yo tengo APRO. Cóbrame lo que corresponde como APRO y atendeme, porque verdaderamente, es decir, cuando me tengo que vacunar voy a la asistencia pública. Y si tengo una emergencia voy al hospital. No voy a una clínica, porque en la clínica no sirven. No hay cualquier cosa a la noche, porque me ha pasado. Entonces prefiero ir a la asistencia pública, que siempre hay algún profesional, las enfermeras que atienden bien. O sea que son lugares en donde hay que fundamentarlo, hay que fortalecerlo, más que fundamental. Hay que fortalecerlo porque son lugares que la gente necesita. Yo te digo, el tema del APRO, vos lo tendrás, el servicio de APRO, y llamaría un desastre. Vas a hacerte un análisis, no te lo cubre, son 35 o 40 mil pesos. Y APRO, por otro lado, te arranca la cabeza, como dicen los chicos, en el tema de lo que hay que aportar. ¿Sí? O sea que estamos en un sistema en donde se han ido perdiendo derechos en lugar de ganarse y fortalecerse, y como vos decías recién, en la medida que se pierden derechos se pierde lo fundamental, que es la dignidad de la persona, la dignidad de la persona. Y yo creo que APDH en ese sentido ha pretendido trabajar en la dignidad de la persona. No es fácil.
No es fácil. Yo he pedido 3 veces una audiencia con internet y no me lo han dado. ¿Con el internet actual? Sí, y con lo único que te digo es esto que estoy diciendo acá y no lo voy a dejar de decir. No lo voy a dejar de decir. ¿Hay puntos o cuestiones que vos ves como necesarias hoy en cuanto a la intervención pública? Es decir, hablamos de lugares donde el ciudadano tiene acceso a la educación, a la salud. ¿Hay puntos en la agenda que vos pensás que son urgentes para Villa María respecto a la observancia de los derechos humanos de las personas? Sí, bueno, se habla de que hay más de 100 personas que están durmiendo en la calle. ¿Se las ve? Bueno, es decir, si no podemos encontrar un lugar para alojar a 100 o 150 o 200 personas, evidentemente hay una gestión que en ese sentido no apuntala solucionar ese problema. Porque Villa María es una ciudad con recursos, el municipio tiene recursos para resolver. No sé, alquile un hotel, haga lo que quiera, pero la gente no puede estar en la calle. Y segundo, el tema de la alimentación que hablábamos recién. No solo de los chicos, sino de la gente en general, y especialmente de los adultos mayores, que no tienen para tener sus comidas del día y alimentarse. Porque vos imaginate, si estos chicos no tienen buena alimentación hoy, ¿qué serán mañana? ¿Qué serán mañana? Y hay un problema, sí, hay un problema gravísimo, hay un doble problema que yo reflexionaba el otro día. Primero, respecto a lo que es el PAICOR, que ha generado que 3 generaciones ya hayan pasado por PAICOR. Es decir, abuelos, madres, sí, hijos, sí, alimentados por PAICOR sin comer en su casa al mediodía. Sí, sí. Y el otro día con Marisa Sánchez de Caritas Felices hablamos que tiene 20 años ese comedor ya. Es decir, que hay deudas pendientes que tienen más de 2 décadas. Sí. Entonces, hay una falencia ahí que en vez de felicitar todos los días a Marisa, deberíamos ver la manera de que ella pueda tener una vida plena sin tener todo el tiempo ese compromiso constante. Bueno, de eso hablamos de la falencia de los 41 años de democracia, ¿sí? Estamos hablando localmente, digamos, acá. Es decir, en otros lugares son iguales o peores. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es una de las falencias. Es decir, si no hubiera... Es decir, el tema del recurso yo sé que está limitado. El gobierno nacional, por ejemplo, hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. Bueno, desde que asumió este gobierno, hace cuánto hoy, 7 meses, 8 meses, no gira un peso para las cajas. Pero tampoco envía lo que tiene que enviar por coparticipación en impuestos, tampoco lo gira. O sea, hay provincias, yo te digo, por ejemplo, La Rioja. La Rioja no lo podés comparar con Córdoba. Las dificultades que tienen en La Rioja. En La Rioja un médico gana 400.000 pesos. ¿Sí? O sea que imagínate vos una familia con 400, 500.000 pesos para vivir. O sea que hay, vuelvo a repetir, hay un Estado o un sistema genocida en este momento en la Argentina porque se están quitando derechos que gravitan esencialmente en la vida, en la familia y en la sociedad. Pero... sí. No, me quedé pensando en lo que decías anteriormente respecto a la gente que está en la calle y la situación es angustiante. ¿Por qué? Porque yo veo gente en el subnivel que está a 200 metros del Consejo Deliberante. Veo personas que están acostadas... En la catedral. En la catedral, que, sí. que es el lugar del amor al prójimo, claro. ¿No? Abra las puertas. Entonces uno no entiende cómo no se ha ejercitado la empatía en dos instituciones que son... Mira, yo te digo, yo, por ejemplo, digo, yo soy un creyente. Sí. Digo, si vendría Jesús, le abre la puerta y los echa a todos los que están ahí. Porque eso tendría que estar abierto, no solo abierto, sino acomodado para que la gente pueda pasar la noche ahí. No solo en la catedral, sino en todas las iglesias. En todas las iglesias de los barrios tendría que estar abierto. Es decir, yo creo que se ha perdido la mirada humana hacia la gente. No hay una mirada que yo pueda tener hacia vos como un semejante a mí. Somos iguales, distintos
en otras cosas, pero como seres humanos somos iguales. Y se ha perdido en aquellos que dicen, que te hablan de la humanidad, que te hablan de la caridad, que te hablan de Dios, que te hablan de la dignidad, que te hablan del amigo, que te hablan del hermano, y aquellos que te hablan de política y miran para otro lado. Con APDH te ha tocado tener que atravesar momentos en donde querían utilizar como bandera política las acciones que ustedes hacían, porque si bien es político lo que uno hace, todo lo que uno hace es político, el hecho de decir, bueno, se vienen elecciones a la intendencia, se vienen elecciones por tal cuestión, hablemos con él y lo traigamos con nosotros, que nos va a ayudar, porque él, es decir... Y alguna vez me ofrecieron algo y no lo acepté. Yo no quiero mezclar mi política de derechos humanos con una política de partido. En el año 74 yo fui presidente, o sea, te darás cuenta que tengo unos cuantos años, fui presidente del Partido Demócrata Cristiano. Milité hasta que asumí en APDH y ahí dejé. Yo no hago política partidaria, hago política de derechos humanos. Si tengo que trabajar al lado del municipio, de cualquier otra institución, para mejorar las condiciones de las personas, trabajo. Pero separo una cosa con la otra. Hay fotografías donde vos estás ya marchando que tienen una cantidad de años determinada. ¿Cómo era en ese momento salir a la calle a reclamar por los derechos humanos? Porque hoy es algo que hay conciencia, pero en aquel momento era otro el panorama, era otra la visión y era otra la visión respecto a los que fueron víctimas del Estado. Sí, otro tipo de conciencia hay. Porque si yo te digo que pedí una audiencia y no me la dan, es decir, evidentemente hay una toma de decisión política, de conciencia distinta a lo que puede haber sido hace 20 años atrás. Claro. Por supuesto que eso ha ido cambiando y la gente y las instituciones lentamente te han ido reconociendo, no a mí, sino a PDH, como una institución que no va o pretende enfrentarse con nadie, sino encontrarse con otros para mejorar las condiciones. Y sí, hemos tenido dificultades, pero las hemos ido allanando, hemos hecho trabajos en la cárcel, con los internos, hemos tratado de ayudar a los internos con problemas, a las familias que tienen sus presos en otro lugar, traerlos a Villa María para que los puedan ver, que en lugar del gasto que tienen para ir a verlos, les pueden llevar alimentos, gente que está en internos que tienen problemas de ser asistidos por problemas de salud, también hacemos gestión en el hospital, ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos un poder de decisión política. Tenemos el poder que nos da una institución que, como te decía, nació en el año 75 y que es reconocida mundialmente, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero, a ver, ustedes no tienen un poder, pero a la vez... Tenemos poder moral. Le dan voz a internos que no tienen voz, por ejemplo. Sí. Los internos, las personas que están privadas de su libertad, por el mero hecho de estar cumpliendo una condena, tienen la libertad, pero no su dignidad. Y sin embargo parece que acá las dos cosas van de la mano, ¿no? Claro. Tienen que perder las dos cosas porque si no, claro, yo como persona libre no voy a estar conforme. Claro. Quiero que no esté libre, pero que tampoco tenga dignidad, que tampoco coma, hay como una cuestión... Yo lo comparto plenamente. Yo siempre digo esto, el que está detenido es por alguna causa y está pagando una pena, pero sigue siendo un hombre o una mujer que no pierde sus derechos como tal. Los derechos humanos, es decir, la alimentación, el cuidado de salud, la higiene, un lugar para descansar, etcétera, etcétera, eso no se pierde. Yo estoy pagando una pena porque robé, porque esto, por lo otro, pero sigue siendo una persona humana, por lo tanto no pierde esos derechos, de ninguna manera. En algún lugar escondido de la sociedad que no lo expone, está todo el tiempo esa idea permanente, ¿no? De que la persona privada de su libertad no merece absolutamente nada, ni dignidad, sí, ¿no? Sí, sí, lo hay en la justicia, claro, lo hay en los poderes que manejan. Nosotros tenemos experiencia porque vivimos en épocas que vivimos en tribunales haciendo gestiones y hablando nos damos cuenta
que algunos, eso que vos estás señalando, lo tienen acá presente. El que está ahí, ese tipo perdió todos los derechos. No, no perdió los derechos. Está pagando una pena y ellos tienen la obligación de recuperar a esa persona para cuando sale a la calle, a la sociedad, se pueda integrar a la sociedad. Pero hay de todo en la justicia como en la política. Pienso en esta cuestión del Estado que tampoco garantiza que la persona sepa que tiene esos derechos. Porque si uno a veces habla con personas de determinados barrios y le dice, podés hacerte este estudio en el hospital y es gratuito, y esa persona no sabe que puede asistir a una institución pública y tiene esos derechos, o una persona que tiene a su familia o un familiar privado de su libertad y le dice, mira, tu hermano, tu tío, quien sea que esté privado de la libertad, tiene derecho a alimentarse, tiene derecho al acceso a la salud y no lo sabe y no tiene las herramientas ni siquiera con las cuales concurrir a un escritorio, también hay una falencia del Estado respecto a la no concientización de los derechos que tiene esa persona. Yo creo que hay un instrumento de que hace muchos años que está funcionando, por lo menos acá en Villa María, que son los centros vecinales. Sí. Yo me fui a vivir en el año 81 a Vista Verde. No teníamos nada, ni agua, ni luz, porque en la época que estuve detenido perdimos todo. El centro vecinal, si realmente representa a ese espacio público, es el responsable de instruir, de formar y de canalizar eso que vos estás señalando con sus vecinos. Esa es la función específica del centro vecinal. Estar informando permanentemente y gestionando para mejorar las condiciones de vida de quienes viven. Y hoy debe haber más de 20 centros vecinales en Villa María. Yo no sé si... Bueno, hay mucha gente que nos mira desde la región y en Villa María, tal como en otras localidades, hay centros vecinales, pero también hay municerca. Y yo no sé si la creación de los municercas le quitó algo de participación al centro vecinal, porque lo que uno veía antes de esas grandes comidas que se hacían en los centros vecinales, de todas esas actividades que se desarrollaban, yo recuerdo calles cortadas para que el barrio festeje en toda esa cuadra con tablones, se han ido perdiendo con el paso de los tiempos también. Y la figura del presidente del centro vecinal ya no tiene el mismo relieve como la tenía en su momento. Es cierto lo que señala, es cierto, pero eso depende de cada centro vecinal. ¿Vos decís que es propio de la impronta? No, yo no puedo afirmar eso porque sería vulnerar la gente que está en los centros vecinales, pero sí, los municercas de alguna manera entorpecen la relación con el municipio, entorpecen solicitar y peticionar. Bueno, es una cuestión del centro vecinal también que lo tiene que resolver, porque los centros, esos lugares, el municipio intentó a lo mejor en un lugar atender 2 o 3 barrios que estuvieran cerca, que sé yo, Vista Verde, barrio Mariano Moreno, barrio Palermo, por decir algo. Sí. Pero también depende de la potencia que vos le pones, de las ganas que le pones, del deseo de estar ahí donde estás, porque a veces te sentís obligado por las circunstancias, estás ocupando un lugar que no querés estar. A ver, no es una crítica ni al Municerca ni al centro vecinal, porque son dos instituciones importantísimas. Totalmente. Pero la imagen del centro vecinal que yo tengo de cuando tenía 10 años es muy distinta a la que veo hoy, por ejemplo, en donde toda la vida, o el barrio, la tía, yo recuerdo haber ido a votar en el centro vecinal, que con el paso de los años ya prácticamente luchan por armar una lista en algunos barrios. Y sabemos que una comisión laburan 3 y el resto... Y claro, porque además se metió la política. Claro. Se manejan los partidos políticos, intentan, lo hacen, lo logran. En qué medida no lo sé, pero uno mirando de afuera se da cuenta de que los partidos políticos van a los centros vecinales cuando va a haber elecciones, cuando hay algún hecho político importante, es cuando más se acercan las cosas. Yo te podría contar situaciones que nos pasaron en Vista Verde. Podríamos haber evitado la última inundación y por no haber realizado lo que se pidió, se inundó Vista Verde y mucha gente se fue. Porque tuvimos un mes viviendo la gente en la ruta 158. O sea que yo creo que no hay diligencia y no hay
suficiente atención política, te vuelvo a repetir, en la necesidad en este caso, de la ciudad de Villa María. No sé si faltan recursos, creo que no. Hay una necesidad política, y cuando hablo yo de pluralizar el poder, es también darle un lugar especial al centro vecinal. Y lo otro que te decía al principio, de reformar la Corte Orgánica y tratar de acercar las instituciones a que asuman el poder, que tengan poder de decisión de definir su vida. Es que como, por ejemplo, un club de fútbol que reúne a 200 personas un domingo no podría tener una opinión formada respecto a las necesidades. Y sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? No, pero es verdad, hay gente que ha pasado su vida trabajando con los chicos. Su vida han dado trabajando con los chicos. Y no han tenido la asistencia que tendría que hacer, porque, mira, yo siempre digo que los chicos o las personas no solo aprenden en la escuela, aprenden en cada lugar por donde pasan, aprenden en la calle, aprenden en esos lugares tan especiales donde los chicos van a practicar deporte, se juntan con otros chicos, en la convivencia, en la charla, ahí también se enseña y también se aprende. Te quiero preguntar... Es el pensamiento de Pablo Freire. Te quiero preguntar, porque tenemos el libro acá que es Villa María, Ciudad de la Memoria, y sí. Te quiero preguntar cómo está ubicada Villa María respecto a la provincia, en cuanto a todas las tareas que se han hecho, todos los lugares que se han destacado. Acá vemos, vemos el Banco Rojo, vemos el reloj de sol. Esa tapa la hizo una nieta de don Gregorio Felipe. Ajá. Laura Felipe. Bien. Ahí está, digamos, todo lo que hay en Villa María, en pintura, escultura, está todo ahí, inclusive algo que todavía no hemos puesto. Nosotros desde APDH impulsamos la conformación de la Comisión de Expreso Político, que no existía aquí en Villa María. Fíjate, esa escultura se está haciendo en Bellas Artes, esa que está allá al último. Bien. Es de los expresos políticos. Bien. Está la Plaza de la Memoria de la Universidad, está el Banco Blanco, que tampoco se ha colocado, que es una pareja que nosotros trajimos el año pasado, no, el 2022, de Buenos Aires, un matrimonio que en su adolescencia fueron violados tanto él como ella, en distintos lugares. Se encontraron, se conocieron y constituyeron una asociación que se llama Sobrevivientes. Y dimos una charla en el Salón Blanco de la Municipalidad. El tema de la niñez, ¿no? El problema de los niños. La pregunta es esa, respecto a los diferentes lugares que tiene Villa María, ¿cómo está respecto a otras localidades que hayas visitado vos? ¿Tiene nosotros somos un avance en eso, somos avanzados. Bien. No puedo compararlo con Córdoba capital, pero del interior creo que Villa María debe ser lo más destacado. Y además te digo una cosa importante. Nosotros tenemos un lugar que se llama Paseo Nunca Más, por ordenanza de la Dante Alighieri de Naciones Unidas. Ese paseo es Paseo Nunca Más. Y ahora estamos gestionando para que sea declarado patrimonio internacional. Y ahí está prácticamente todo, salvo los muñequitos que están cerca del Cristo, que se llama Descendencia, sí, que lo hizo Gaby Manfredi, la profesora Gaby Manfredi, y la pintura que está en la calle Mendoza y Carlos Pellegrini. Esa pintura se hizo en el año 86. Ah, la que volvió a pintar Raúl Orcelli. Orcelli con... no recuerdo el nombre, tengo un apodo de ella que no recuerdo. Raúl Orcelli y Kitty Angeli, y la profesora Kitty Angeli. Eso se hizo en el año 2021, se renovó, yo estuve participando, estaba Martín Gil, y ahora se llama Campera, porque en ese lugar... A la Plaza del Campera. Claro, en ese lugar siempre vivió Campera, y yo era claro. Me había mandado el momento por la edad, yo lo conocía el padre de Campera. Ajá.
Vivió siempre ahí, y con esa campera que vos lo veías, invierno y verano estaba con la campera. Yo estoy viendo esta foto de Villa María y no se me ocurre otra cosa que pensar en Villa Nueva, que es cruzando el puente y solamente... Nosotros no trabajamos con Villa Nueva. No, pero hago la comparativa, porque vos decís que Villa María es un avance y Villa Nueva solamente posee un paseo nunca más en el parque, nada más. Y hay muchos pueblos de la región que tal vez también tengan que ejercitar esa cuestión de ver qué tenemos. Nosotros, fíjate, a partir del nuevo estatuto de PDH a nivel nacional, de delegaciones pasamos a ser regionales. Claro. O sea que nosotros tendríamos que empezar a trabajar con los pueblos vecinos. Pero hoy estoy desbordado, son las 12 de la noche y estoy respondiendo mensajes. Desbordado porque la sociedad está desbordada. Sí. El tema del tratamiento de si la educación... El tema de las niñeces, por ejemplo, el CONAVI han derogado por decreto un inciso de la ley, sí, en donde se pierde la búsqueda de los niños, de la identidad de los niños, Y nosotros tenemos muchísimos chicos desaparecidos en la época de la dictadura que no le encontró de identidad. Nosotros tenemos una señorita que trabaja con nosotros que, bueno, la recuperó una persona que estuvo en el ejército. Bueno, están en un estado de alerta permanente. Básicamente desde la creación han estado... Elvio, quiero saber... Y es grave eso, no, lo que te estoy señalando, ¿sí? Y es una de las cosas que ha hecho el gobierno. Sí. Y es una de las cosas que ha hecho el gobierno de financiar la educación, que lo quieren poner como una cuestión esencial, como si fuera un servicio. Nosotros decimos que la educación es un derecho. La comida es un derecho, no es un servicio, no es nada, es un derecho. Que se quieren mercantilizar de cierta manera los derechos. Absolutamente. Se quieren pensar qué valor o qué gano yo como Estado entregando esto. Si la cultura, sin ir más lejos. La cultura. Si hay un artista que lleva dos espectadores, bueno, no sirve ese artista. Claro, la cultura, la educación, la salud. Fíjate vos que han pasado a ser cuestiones esenciales, a ser secretarías. Claro. El trabajo, una secretaría. Algo que está en la Constitución Nacional, ¿no? Sí. No, por eso digo que no es un demonio, es un genocida. Yo lo digo acá, lo digo en acá y se lo digo al que quiera. ¿Hay algo que no te haya consultado, que me quedó por preguntarte, algo que quieras decir? Porque ya estamos prácticamente en el final y quiero saber si... No, mira, yo creo que lo hemos hablado todo. Hablamos de la teoría de los dos demonios. Los juicios a los genocidas, la visita que hicieron los diputados a violadores y cómo fue el tema de la visita que hicieron a Astiz, un asesino, un violador que mató a una madre, la madre de Plaza de Mayo, que mató a las hermanas francesas. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pueden decir ellos en representación del pueblo? Y eso son cosas que se pueden destacar. Fíjate, vos, PDH tuvo un encuentro con la CEA, con la Conferencia Episcopal Argentina, porque hay un cura, Olivera Rebani, que participa promueve, digamos así, la recuperación de los genocidas. Sí. Es decir, promueve de que se le dé momentáneamente prisión domiciliaria. ¿Cómo podés llevar a... ¿Qué va a hacerle? Que la paguen. Que la paguen. Yo no digo que perdieron derecho. Tienen derecho como personas en la cárcel. No les falta comida, viven en lugares especiales. Tienen lugares especiales. Ellos no viven en cárcel común, en cárcel especial. Entonces, además estamos rifando el patrimonio nacional. Estamos rifando el patrimonio nacional. Las riquezas naturales las estamos entregándose. Y se están llevando los lingotes de oro que eran las reservas que tenemos. ¿Qué más te puedo decir para sacarlos a estos tipos?
Elvio, te quiero agradecer. Me anoto. Te quiero agradecer el tiempo y la visita, en serio. Gracias por venir, la verdad que han quedado muchos temas por tratar, pero en algún momento reiteraremos la invitación. Yo le agradezco en nombre de APDH, en nombre personal, que siempre nos dan un espacio para hablar, charlar, conversar. Y bueno, necesitaríamos estar todo el día en los medios hablando con la gente. Imposible. Yo ahora me voy a una reunión del gremio. Mañana tenemos una psicóloga que viene a hablar sobre el aburrimiento, pero es un tema muy abierto, el Fabio. Vienen compañeras de Buenos Aires, el 25 hacemos un acto en la Costanera, en fin, hay una serie de cosas que me tienen caminando todo el día y a veces gateando y a veces con el bastón. Elvio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme a ustedes. Elvio Mar Toscano con nosotros. Pausa y volvemos.